Fundación en Obra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondar Nacional de Investigación, convocatoria 2025. Con el apoyo de MAM Chiloé, Centro Cultural de Castro, Café Mi Tentación, UCB Televisión, Corporación de Apoyo Legal para las Artes y el Tercer Sector Capa 3, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cívico Cultural de El Bosque. Presentan La Galería Pedagógica, un proyecto que conecta arte y educación. Hola, buenas, estamos otra vez en La Galería Pedagógica, un podcast que habla sobre arte y educación. Y esta vez estamos trabajando sobre la temática de mujeres que son profesoras y artistas y por lo tanto han tenido un recorrido profesional en donde dialogan estas dos áreas y queremos visibilizar lo valioso de este recorrido. Y el día de hoy tenemos el placer de tener acá a Luisa, a Javiera y a Tania. Son tres profesoras artistas de distintas áreas que han trabajado con una temática muy interesante que me parece fundamental para entender el diálogo entre arte y pedagogía y que son las artes integradas. Entonces voy a presentarlas primero de manera personal y luego presentar un poco también cómo yo las conozco y qué es lo que sé también y por qué me ha llamado la atención esto de las artes integradas. Entonces, primero voy a presentar a Luisa. Luisa viene del campo de las artes visuales, es licenciada en artes plásticas, en ese tiempo se llamaba así, profesora de artes plásticas de la Universidad de Chile, tiene un magíster en psicología de la Universidad Arcis. En sus primeros años se desempeñó como profesora de artes plásticas en algunos colegios de la región metropolitana y como artista visual también, realizando varias exposiciones, entre ellas podríamos destacar un festival de artes en Cambridge, Inglaterra, en colectivo 5 Ginebra, Suiza, y nuevamente el colectivo 5 en Lyon, Francia. Y posteriormente ha desarrollado o se ha enfocado en labores docentes en la Universidad de Chile, específicamente en la Escuela de Posgrado, en la Facultad de Artes y en carreras de Pedagogía. En general ha estado ligada a lo que son la didáctica de las artes y actualmente es profesora asociada de dicha universidad, la Universidad de Chile, y cabe destacar su rol en el desarrollo de la línea de artes integradas en la carrera de Pedagogía Básica de la Universidad de Chile, que fue donde nos conocimos, en donde ella fue jefa de carrera en los primeros años, poniendo un énfasis en esta área, logrando que se diera la primera mención en Chile de artes integradas, que es única en el país. Y bueno, ha participado de diversas ponencias con trabajos vinculados a la educación artística y a la educación popular. Asimismo, ha publicado como autora o coautora. Por mencionar algunas, tenemos Didáctica del Acontecimiento, que fue un núcleo de investigación en educación artística el 2021, un artículo sobre la experiencia inerte de las artes visuales, una revisión crítica del currículum chileno, el 2015. Luego, Artes Integradas, que lo escribieron las tres. Artes Integradas, una propuesta de trabajo desde los sentidos y los significados de la infancia, el 2015. Arte y Filosofía en el Currículo Escolar, un estudio genealógico, 2007. Y bueno, y el aporte de Luisa ha ido integrándose con el aporte de las otras entrevistadas, pero ella es la parte que viene desde las artes visuales, de la visualidad, podríamos decir. Bien, tenemos a Javiera Benavente, que es licenciada en Artes con mención en Teoría de la Música, licenciada en Educación y profesora de Artes Musicales de la Universidad de Chile. También realizó un magíster en Estéticas Americanas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en Artes, mención Música. Es musicóloga, intérprete y danzante de caporales. Se ha dedicado a la profundización de la música y las danzas en el territorio geocultural andino. Frontwoman, cantante y charanguista de la banda nacional Nevisnac, profesora didacta de especialidad de música en la carrera de poslicenciatura en educación media, es profesora de artes integradas, siendo parte de este equipo maravilloso de artes integradas en la carrera de pedagogía básica de la Universidad de Chile. Y ha publicado como autora o coautora
Los Diablos Rojos de Víctor Jara, un análisis coreográfico y musical. Danzas de caporales en el área geocultural andina, una reflexión desde el patrimonio. Artes integradas, una propuesta de trabajo desde los sentidos y los significados de la infancia, que esté el trabajo común. Y finalmente, obviamente como se han dado cuenta, la Javi viene de las artes musicales y desde ahí también viene desde el sonido, ¿no? Y tenemos a Tania Báez, que ella viene desde lo corporal o la corporalidad, ligada mucho al mundo del teatro. Es diseñadora teatral, dramaturga, actriz, profesora de educación media en artes plásticas, magíster en estudios latinoamericanos, diplomada en educación, memoria y derechos humanos de la Universidad de Chile. Estudió también un postítulo en teatro con mención en dirección teatral en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es magíster en educación, mención currículum e innovaciones pedagógicas de la Universidad Católica Silva Enríquez. Actualmente cursa un doctorado en educación en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. ¿Esto lo haces online o vas viajando? Mixto. Genial. Y se ha desempeñado como profesora en múltiples universidades, en diversas facultades, en muchas carreras, pero siempre ligada a lo teatral y a lo pedagógico. Es coordinadora del programa La U Invita de la Universidad de Chile, que fomenta el acceso a la cultura y a las artes en la comunidad educativa. Y desde lo teatral cabe mencionar su participación como diseñadora teatral en Manchas en la Pared de Nelson Báez, Notas de Cocina de Rodrigo García. Asimismo ha dirigido la obra Tiempo Frío. Por otra parte, ha participado en bastantes proyectos de investigación y tiene varias publicaciones en las que ha sido coautora o autora principal, entre las que cabe destacar: nuevamente, Artes Integradas, una propuesta de trabajo desde los sentidos y los significados de la infancia. Teatro en la escuela, construcción de subjetividades desde el espacio curricular. Desafíos y tensiones en la gestión del currículum, teoría y práctica. La Niña Descubierta, 1988, colección de cuadernos de taller Diván, y publicada en Evidencias 2, Las otras dramaturgias, un libro publicado este 2004 por Oxímoron, que compila dramaturgia femenina. Y tenemos también los artículos Teatro en la Escuela y una guía para la lectura dramatizada, publicados ambos en la revista digital Perspectiva. Entonces acá tenemos ya un panorama y vemos que todas han tenido quizás en distintos tiempos un recorrido desde distintas artes. Tenemos la visualidad con Luisa, la música con Javiera y el teatro con Tania. Y lo interesante es que si bien cada una viene de un lugar, ustedes ya hace ¿cuántos años que están trabajando juntas? 11. 11 años que están trabajando juntas. Entonces, Este es nuestro. el onceavo. Entonces hay un diálogo ya, entonces entre todas van integrando también en su propia práctica lo que son las otras áreas. Entonces, como primera pregunta y para contextualizar un poquito, me gustaría saber cómo se presentan ustedes como profesoras, como docentes o como ambas, cada una. Entonces vamos a partir por Luisa, después Javiera, después Tania. ¿Vale? La verdad es que yo me presento como docente, creo, sí. Pero no veo mucha diferencia, digamos. No, tampoco veo mucha diferencia como artista. Creo que hay un vínculo entre las artes, en el caso nuestro, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces no lo separo realmente. Quizás estamos en esta propuesta tan integrada que no separamos nada, ¿no? Perfecto. Sí, a mí me pasa bien parecido. Yo no sé si tenga una etiqueta como exclusiva, o decirme soy docente artista o artista docente. Creo que soy una misma persona y este trabajo en las artes integradas como que exige que sea ambas personas. Entonces como que no me siento más profe o más artista, sino que en la idea de la integración creo que soy un mismo tejido en el fondo, con hebras que vienen tanto de la docencia como de las artes, en mi caso musicales, pero también dancísticas, o sea, como que hay un tejido ahí como de multicolor en ese sentido. Perfecto. En mi caso particular, la verdad es que me siento más una constructora, siempre, ya sea desde el arte o desde la docencia.
siempre ejercí un poco la docencia y incluso cuando era artista ejercía ese arte mucho desde la docencia. Entonces, en el fondo, hacerme docente o estudiar pedagogía, ¿cierto? Fue una forma de validar frente al mundo de la pedagogía y los márgenes que este mundo tiene, ¿cierto? Mi estadía ahí, mi estancia, ¿no? Sin que nadie tuviera que, o yo tuviera que seguir dando explicaciones de por qué ocupaba ese espacio, ¿no? Y esto un poco porque los artistas somos un poco, estamos en los márgenes, ¿no? Estamos siempre en los límites, ¿no? Entonces, uno como artista siempre tiene que definir, ¿no? Define su quehacer, está todo el tiempo definiendo. Tú ves ahí que en las 3 presentaciones hay un camino recorrido que es bien, a veces bien amplio, ¿no? Bien disperso, uno podría decir, o que vas pasando por muchas cosas, porque finalmente, y creo que es así en toda la experiencia, ¿no? Uno se construye de la multiplicidad de experiencias que vive, ¿no? Pero más aún desde el arte en que está dado poder moverse, ¿no? Y desplazarse. Entonces, creo que somos muy transdisciplinares, interdisciplinares, eso que hoy día está tan en boga en la educación, ¿cierto? En el aprendizaje o en la forma de plantearte la configuración, ¿no? Del conocimiento. Y creo que en nuestro caso el arte, por ser artista, ha estado siempre. No es algo nuevo para nosotros, es algo que es como que ahora alguien le puso un nombre a algo que antes, claro, a veces uno se lo sufría un poco, ¿no? Como, ¿qué soy? Bueno, soy todo. Totalmente. No tengo por qué ser esa pregunta de qué soy. Bueno, soy esto, todo esto. Sí. Todo esto y más quizás, ¿no? O sea, hemos logrado tener una identidad ahora. Sí, claro, validada también, Claro. ¿no? Claro, y esta identidad puede estar construida como transversalmente desde distintos lugares, claro. Sí. Tiene que ver, obviamente, con una mirada que tú dices que ahora está más en boga, de la interseccionalidad también. Pero quería preguntarles, porque yo ya las presenté y presenté el recorrido que ustedes han hecho más académico, quizás más formal, pero me gustaría saber sobre qué quisieran destacar ustedes de su propio recorrido, que puede ser formal o puede ser no formal. ¿Alguna experiencia, algún profesor, maestro que les haya llamado la atención? Y también me gustaría saber cuáles son los referentes importantes que han tenido en este recorrido, que pueden ser referentes artistas, pueden ser referentes populares o pueden ser también referentes pedagógicos. Entonces vamos a ir con... De nuevo yo. De nuevo. O sea, de referente, yo creo que uno va cambiando también sus referentes con el tiempo, ¿no? Yo inicialmente, obviamente, yo hice un trabajo artístico muy largo, un periodo muy, muy largo de mi vida, antes de entrar al mundo de la educación. Y claro, ahí uno observa arte, ¿no? Básicamente, yo en mi caso, mucho artes visuales, ¿ya? Y ahí sí, eh, tuve muchos referentes para lo que fue mi obra artística de esa época, ¿no? Hoy día, después o sea, cuando ya entramos en esto del mundo de la educación y cuando entramos a artes integradas además, uno empieza a buscar ahí quiénes hablan de esto o cómo tú puedes llegar a configurar esto teóricamente también, porque se requiere cierta estructura teórica para poder leer lo que está ocurriendo allá adentro y yo creo que ahí hemos trabajado mucho desde distintas perspectivas, pero mucho, por ejemplo, Gardner, ya con la teoría de las inteligencias múltiples, pero también Eflan, que él plantea, digamos, precisamente la integración de las artes al currículum. Eh, no sé, bueno, la Anne María Barbosa también dentro de los latinoamericanos, Fernando Hernández, que él es español, pero básicamente lo que quiero decir es que todos estos referentes, uno va seleccionando también lo que a uno le interesa, lo que a uno le resuena, ¿ya? Y lo que nosotros hemos estado tratando de trabajar un poco es, primero, despegar la idea de que las artes son técnicas. Eso es como lo básico, ¿ya? O sea, evidentemente hay un desarrollo técnico, pero las artes no son técnicas. Las artes es un modo de pensar,
un modo de conocer y por eso tienen una perspectiva cognitiva desde lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y es una perspectiva cognitiva que no puede estar ausente de la escuela, ¿ya? O sea, los niños tienen 12 años de formación en la escuela y que es muy importante que tengan el pensamiento lógico, matemático, racional, el lenguaje, etcétera, etcétera, pero tampoco pueden prescindir de todo lo que es el pensamiento más bien divergente, de los modos de correlacionar otras estructuras de pensamiento que son más simbólica, más metafórica, y que probablemente para lo que tiene que ver con el desarrollo de los sujetos del siglo XXI van a ser súper importantes. Entonces, de alguna forma hemos estado mirando distintos referentes de distintos continentes y formas para ir construyendo esto. Básicamente es enseñarles que el mundo se puede leer de otra forma y que las interpretaciones que uno hace del mundo y de la vida em, requieren de un pensamiento que no siempre va a ser lógico, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad esto es muy, muy largo de explicar, pero más o menos eso es lo que nosotros hemos estado, que son discusiones eternas y muy largas, donde tenemos que leer mucho y plantear muchas cosas. O sea, esto es, lo digo así hoy día, pero nosotros tenemos mucha discusión al respecto, pero eso más o menos es lo que yo podría decir respecto en los referentes uno los va buscando y los va cambiando también, en la medida de la necesidad del quehacer, ¿no? Y de cómo va cambiando el trabajo que uno hace y cómo van cambiando las poblaciones de alumnos. Y esto, como decía Javi, ya llevamos 11 años, entonces hemos ido transformando también nuestro trabajo, ¿no? Sí, pues. Sí, bueno, sumar a todo lo que comenta Luisa sobre la construcción teórica, a mí me gustaría como referirme más bien a una experiencia que a mí me define como alguien interesado en pensar las artes integradas, que tiene que ver con mi ingreso al mundo del carnaval andino. Como que cuando yo ingreso ya hace 10 años atrás a bailar, por una cuestión muy circunstancial en el fondo, me encuentro con un universo muy distinto al que yo habitaba desde la música. Yo estudié música en la Universidad de Chile, es decir, en un formato conservatorio, digamos, y con esas pretensiones también, y con el discurso asociado a las músicas de tradición escrita, qué sé yo. Pero cuando ingreso a este otro universo me doy cuenta de una práctica artística que es profundamente integrada, porque en el fondo, en la medida que tú bailas, cantas y suenas y te mueves y avanzas y te ves también porque llevas un traje bordado impresionante, y hay una cosmovisión ahí que apoya esta idea de lo integrado, ¿cierto? Como la complementariedad de los opuestos. Hay un montón de cosas que alimentan el carnaval andino que a mí me hicieron pensar, ok, acá hay algo más interesante que solo dedicarme a la música, que me gusta mucho, por supuesto, pero yo necesitaba ahí algo más. Entonces ese ingreso que se da ya hace casi 10 años me alimenta mucho como docente y en el fondo ha sido muy interesante traerlo también a la discusión de las artes integradas también desde una perspectiva más intercultural, en el fondo, como pensar que hay otros sistemas de pensamiento en los que las artes no están tan parceladas como nosotros hemos acostumbrado a verlas, sino que hay otra aproximación a eso que dialoga muy bien con la teoría del arte integrada. Entonces, como que ahí me hicieron clic muchas cosas a propósito de esto de ser una persona múltiple, ahí como que todos se encontraban. Entonces, para mí, ese universo es como mi gran referente, además de toda aquella discusión teórica que podamos llevar a cabo. Ahí yo encuentro mucho alimento para esta labor de docente, artista, docente. Muy genial. Es muy interesante porque a veces vemos todo esto desde una perspectiva académica, más occidental, ¿cierto? Más sesgada incluso de alguna manera. Interesante ver cómo en este territorio que es Chile existen desde hace mucho tiempo una mirada que sí dialoga con esto que son las artes integradas y que ahora le damos un nombre que es las artes integradas, pero que en realidad siempre ha estado habitando el territorio, ¿no? Tania, te escucho. En mi caso hay una cosa bien
desde mis orígenes, ¿no? Mi padre es actor y dramaturgo, y en esa lógica, en el Chile de los 70, entre los 70 y los 80, eh, había que hacer muchas cosas, ¿no? Y él también tenía un compromiso político y social, ¿no? Entonces se desempeñó en múltiples escenarios y yo era esta hija que iba acompañando y siguiendo los pasos y mirando atentamente cada una de las cosas que hacía este hombre, ¿no? Que era, por un lado, mi padre, pero por otro lado tenía una dimensión pública, ¿no? Y que a veces se ponía muñecos en las manos, ¿cierto? Otras veces estaba actuando y yo podía entrar por el lado a los camarines o subirme al escenario para entrar a los camarines, ¿no? O sea, toda esa experiencia, ¿no? De haber vivido las tablas desde la trastienda, ¿no? De haberle constantemente en los días que nos tocaba juntos, porque yo no crecí con él, era hija como de fines de semana, ¿cierto? Entonces mi papá me decía, tómame el texto, y a veces ese texto era una obra de Ionesco, otras veces era una obra de un autor chileno, otras veces una comedia, algunas veces lo vi haciendo cosas para niños y otras veces cosas para adultos, ¿no? Entonces, tempranamente mi imaginario se pobló de imágenes afectivas muy cercanas, ¿no? Donde no había mucho misterio de cómo se urdía esto y sí veía siempre la respuesta del público frente a esta figura o al efecto, siendo yo público, pero sabiendo muy bien cómo esto se confabulaba, ¿no? Entonces crecí, ni siquiera te puedo decir que algún día me di cuenta, ni me sorprendió, ni nada, sino que creo que hice lejos lo más cercano a lo que había en mi entorno. O sea, de todas las posibilidades que yo podía tener en algún momento para estudiar, tomé la más conservadora, acorde a lo que me había tocado vivir. Eh, es curioso, pero eso he llegado con los años a darme cuenta, que en el fondo no asumí muchos riesgos. Porque después cuando me doy cuenta que estoy ahí en ese mundo ya de los vestuarios, de los personajes, de la escenografía, de la iluminación, el maquillaje, que eran mis herramientas más cómodas, ¿no? El vestuario no tanto, las otras herramientas por sobre el vestuario, y me interesa la dirección y empiezo a transformar los textos, porque nunca me gustaban los textos como venían, siempre tenía que transformarlos. Entonces empiezo a darme cuenta que en el fondo estaba reproduciendo este efecto de hacerlo todo, ¿no? Pero al mismo tiempo había que ganarse la vida, y ganarse la vida era estar un poco haciendo muchas cosas diversas, ¿no? Eh, y en ese escenario me veía siempre por afuera, en acciones educativas que no eran, para mi gusto, lo suficientemente trascendentes, porque eran una vez a la semana, 2 horas, 1 hora y media, el sábado en la mañana, ¿no? Un margen ahí muy restringido, ¿no? Y yo veía que era una herramienta poderosa, o sea, tenía toda la confianza en que se podían hacer, al menos yo entendía el mundo desde ahí, ¿no? Y, y decidí estudiar pedagogía, mi mamá es profesora, también otra de las cosas que hacía constantemente era ayudarla a corregir pruebas, bien chica, para entretenerme, o me reían la introducción de Rayuela, o una parte que era la prueba que mi madre tenía que tomar. Entonces siempre estaba como en eso dando vueltas, ¿no? Los autores me eran conocidos, pero tampoco me eran sorprendentes, ¿no? Era como estaban mucho entre las cosas que incluso le quitaban tiempo a ella para prestarme cierta atención, ¿no? Entonces cuando mi mamá léeme algo, dime algo, no sé qué, me decía, ya, escucha. Y me empezaba a leer, no sé, Los cachorros de Vargas Llosa, que era un texto que tenía algunas partes divertidas, por suerte. Y yo decía, pues ya cuéntame lo de Los cachorros de Vargas Llosa. Entonces, finalmente, con una confianza en que la cultura era, bueno, porque además esto implicaba ir harto al teatro, ir harto al cine, mi mamá tenía amigos en ese momento en el escenario, ¿no? De las militancias también, ¿no? En política en Chile, que eran pintores, que eran dramaturgos, que eran poetas. Entonces, no había mucho, yo era hija única, no había mucho donde dejarme ni con quién dejarme, entonces tenía que estar ahí al medio de todo ese tráfago, ¿no? De cosas que se daban y que en el fondo ella
también demandando su derecho a ser persona, ¿no? A no siempre estarme cuidando, ¿no? A como somos las madres modernas, ¿no? Que tenemos que andar haciendo de todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo estuve en ese mundo y después simplemente lo que hice fue seguir un poco haciéndolo y buscando cómo sí validarme, ¿no? Y eso, hacerme pedagoga fue una forma súper bonita. Yo siento que la pedagogía ha sido lejos la disciplina más generosa conmigo, porque me dio un lugar y me dijo, ya, tú eres esto y puedes seguir siendo todo lo otro que quieras. Porque en la otra modalidad siempre estaba explicando, es que soy diseñadora, pero me gusta dirigir. Es que soy directora, pero en realidad no soy actriz. Discúlpenme, no soy actriz. Y todos esas entrecruzamientos y esas explicaciones, siendo profesora no necesitaba darlas. Era yo, era persona y había un lugar en el mundo en el cual eh, tenía un quehacer definido, porque en el fondo el arte también es bueno, la pregunta constante, bueno, tú eres artista y ¿qué más? ¿Qué haces? ¿De qué vives? ¿No? Entonces, así en el fondo se configura una identidad, ¿no? Muy en continuidad con todo lo que uno ha sido, ¿no? Y también quedándose en el espacio cómodo del relato, del sueño, del poema, de las palabras, ¿no? Que eran las herramientas con las que mis padres me criaron pues, y me recalonearon. Me parece muy interesante esto que mencionas porque hablas de una referencia que surge en tu infancia. Y acá en las artes, bueno, contextualizar un poco, yo fui estudiante activa de estas 3 maravillosas profesoras que me facilitaron toda la línea de asignaturas que correspondían a la línea de las artes integradas. Incluso después saqué la mención en artes integradas. Y creo que en esa línea nosotros pensamos mucho la infancia y también pensamos mucho cómo esto de las artes integradas puede generar un impacto en esa infancia y en los modos relacionales y de esta manera, por consecuencia, en una sociedad, ¿cierto? Y en una forma de relacionarnos con otros. Y en este sentido, me parece muy interesante lo que tú mencionas de los referentes de la infancia, de estar expuesta, porque el teatro es en sí mismo muy integrado y la pedagogía también lo es. Un pedagogo es creador de alguna manera. Entonces, que me contaran un poquito cuál es su concepción de las artes integradas y también qué espacio, que ya me han contado un poco, le dan ustedes en su pedagogía también y en su creación. Yo creo que partimos a la inversa. Yo creo que dialoguemos. ¿Sí? En este momento ya no hay orden, dialogamos. A ver, las artes integradas en mi caso ocupan un lugar súper medular en mi quehacer. La verdad es que yo siento que no entré a preguntarme algo ni a tener que resolver una pregunta, como muy bien dices tú, las artes escénicas son integradas en sí mismas. Entonces todo ocurre al unísono, ¿no? Cuando uno construye el personaje, ya sea desde el diseño, desde la actuación, desde la dramaturgia o desde la dirección, uno tiene que preguntarse las múltiples dimensiones de ese sujeto para poder construirlo ahí en escena, justamente en función bajo el esquema más clásico, ¿no? de que tenga verosimilitud, ¿no? Que sea creíble para el otro. Así se trate de un personaje fantástico, ¿no? Un personaje que escape a las lógicas, pero en su emocionalidad, en su comunicar, ¿cierto? Tiene que hacer que el otro empatice con él, ¿no? Entonces, en esa lógica va todo integrado porque la humanidad es integrada, ¿no? O sea, el ser humano no es compartimentado y eso es ese efecto del racionalismo, ¿cierto? Del esquema cartesiano que nos ha nos ha planteado, ¿cierto? La humanidad como una sumatoria de cosas, ¿no? O funciones que están fragmentadas, ¿no? Claro, una forma probablemente para entender y de darte explicación de algo que probablemente no estaba en su momento tan pauteado, una forma de plasmarlo también probablemente en distintos soportes escriturales, ¿no? Porque de esta cosa integrada siempre es difícil hablar, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que, no sé si hay algún ser humano que entienda la experiencia humana como algo que no es interconectado,
que no depende de que al mismo tiempo que tú estás respirando y estás percibiendo acá, estás sintiendo, y en cualquier momento puede pasar algo que te eriza la piel y estamos todos y podemos todos compartir ese momento, aunque lo hayamos vivido cada uno desde un lugar particular, ¿no? Entonces, finalmente es lo propiamente humano, la integración de todas estas funciones es lo que nos hace humanos. Entonces, no hay para mí un misterio ni algo que yo tenga que pensar, sino que me parece que es lo más coherente, ¿cierto? Y claro, y si antes en algún momento en mi tránsito por el sistema escolar asumí que esto era así, pero en el fondo es porque soy de alguna manera objeto de un sistema, ¿no? Pero eso no hizo que mientras yo estaba aprendiendo no estuviera moviendo el pie, no estuviera pensando en la canción, ¿cierto? Y no estuviera a la vez sintiendo calor y mirando a mi compañero de allá y queriendo guiñarle el ojo. O sea, todo va pasando así, ¿no? Entonces, Lo natural es lo la natural es integración, eso. sobre todo en la infancia. Sobre todo en la infancia. Totalmente. Quizás después se requiere de algunas especificidades, yo pienso, no sé, cuando ya en la adolescencia quizás uno quiere profundizar algunas áreas, y es natural también eso, porque hay ciertas tendencias que uno tiene, ¿no? Pero en la infancia lo natural es la integración. Sí, esa cuestión de lo humano y lo natural creo que es clave pensarlo así porque lamentablemente habitamos un sistema profundamente deshumanizado. Entonces acá traer esta conversación y la perspectiva del arte integrado a la mesa es eso, en el fondo, es volver a una cuestión que están todos, pero más o menos dormido en el fondo. Y para nosotros igual es muy importante, por ejemplo, que nuestros ramos de arte integrada sean ramos generales, por ejemplo, y no son solo para estudiantes que toman como tú la mención, sino que son todos quienes se están formando como docentes, quienes pasan por este espacio, un poco en este gesto y esta intención de que se reconecten con una cuestión que está más o menos tapada, pero está, y que es propio de nuestra humanidad, ¿no? Y me imagino que hay una decisión política también con respecto a la visión de la pedagogía, la visión de la escuela, la visión de la infancia, en defender de alguna manera esto que son las artes integradas como algo en el currículum, como algo importante en la formación docente. Entonces, ¿qué me pueden aportar en ese sentido? O sea, ha sido un trabajo, ¿ah? No ha sido así como que esto ocurrió naturalmente, no, no. Ha sido una discusión, larga discusión, cuando de hecho, antes de armar la carrera con Tania, fuimos pero muchísimas veces a presentar el proyecto y después hemos tenido que sostenerlo, pero sabes que el proyecto también se ha sostenido mucho en base a los alumnos, ¿ya? O sea, cada vez tenemos que hacer menos trabajo porque nos validamos a través de los mismos alumnos. O sea, así como hoy día estamos aquí, nos ocurren muchas otras cosas más. Entonces, de hecho, tuvimos una investigación que hicimos hace poco, ¿no? 2021. 2021, donde hicimos, no sé si tú participaste, Participé. probablemente ya, donde les preguntamos a los alumnos sobre, en el fondo, qué se aprendía a través de las artes integradas. Y las respuestas son bastante contundentes, ¿no? Porque al final casi todos, cuando uno junta todo el muestreo, que es bastante grande, lo que están diciendo es que están integrando el currículum, no están integrando las artes integradas, aprendieron a integrar, ¿te fijas? Entonces están usando quizás metodologías o técnicas de las artes para integrar también otras áreas, incluso algunos mencionaban la ciencia. Entonces yo siento que el proyecto se ha ido validando por sí mismo y sí la decisión política es de nosotros y hemos logrado sostener, hemos mantenido la cantidad de horas que tenemos, que son dentro de la malla curricular muchísimas, y lo hemos logrado mantener. Y bueno, creo que finalmente hemos tenido el apoyo también, o sea, porque también nos podrían haber dicho que no y lo hemos tenido, pero es un trabajo que ha sido de ida y vuelta, con los alumnos, principalmente con los alumnos. Buenísimo. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría saber cuál es la importancia de la experiencia estética en las artes integradas y cómo esto también puede trascender el currículum. Así que
La que quiera, abro la palabra. Bueno, para nosotras es troncal la experiencia estética y propiciarla no solo desde o en los lenguajes artísticos y desde los lenguajes artísticos, sino que en toda experiencia, a propósito de lo humano que ha como atravesado toda la conversación. En el fondo, nosotras consideramos que como docentes, ahora ya hablando desde nuestro rol, desde ese lugar, ¿cierto? Es una responsabilidad para y con los estudiantes facilitar experiencias que estén cargadas de sentido, en el fondo, de sentido y de lo sensible, que finalmente como podríamos pensar la experiencia estética. Y para nosotros, que a propósito, antes conversábamos de una investigación reciente que hicimos, nuestros estudiantes han trabajado ese posibilitar experiencia estética desde otras asignaturas también. O sea, no solo hablando desde, ok, en la asignatura de música yo voy a propiciar una experiencia musical y que los estudiantes participen de eso, sino que pensando la integración curricular y pensando cómo la experiencia humana tiene que estar llena de elementos sensibles, en el fondo, para que podamos reconectar con ese elemento humano natural que hemos estado defendiendo y señalando en esta conversación. Sí, además es importante ver en el fondo que el estudiante cuando entra, nosotros hacemos cursos en el primer año de la carrera. Entonces el estudiante viene del sistema escolar y viene con experiencias, ¿cierto?, en relación a las artes que son increíblemente negativas. O sea, mucho estudiante que siente que es malo para el dibujo, yo soy pésimo para cantar, no, yo actuar jamás, por favor. Entonces, tú ves uno o dos, unos pocos dentro de un curso, ¿no? Que tienen experiencias más positivas, ¿cierto? Atesorables, ¿no? Pero el resto del estudiantado está muy dañado por las experiencias que ha tenido en relación con el arte. Y eso es bien terrible porque las asignaturas artísticas permanecen durante toda la escolaridad, en un periodo de tiempo y un periodo de la vida que es fundamental para todo ser humano. Entonces, pensar en que en la infancia hay una asignatura que te está cargando de un sentido negativo acerca de lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? O no hacer, o no eres capaz de hacer tan bien, ¿no? O tan bien como el otro lo sabe hacer, o como tu profesor, ¿cierto? Que es una figura muy modeladora, ¿no? Como espera que tú lo hagas, entonces en el fondo se transforma en un saco de frustración, ¿no? Entonces, el primer semestre nosotros hacemos un trabajo duro por desmantelar esta experiencia previa acerca de lo que es el arte o lo son las artes o sus experiencias artísticas para ser reemplazadas por otras experiencias que tienen que ver con experiencia gratificante respecto de el trabajo con las artes, el trabajo de lo sensible desde sus distintas lenguajes, ¿cierto? Pero principalmente en relación con los otros. ¿Sí? No estoy solo en esto, o sea, puedo hacer bien, mal, excelente, pero no estoy solo porque soy humano, no estoy aquí para formarme como artista, estoy aquí porque tengo el derecho legítimo de formarme, de educarme, de tener experiencia con mis pares, ¿no? Entonces, ese trabajo y esa mirada que nos ha permitido el trabajar con estudiantes de primer año, ¿cierto?, que en el fondo es como nos permite poner el lente, ¿cierto?, en las representaciones que se han dado respecto de sí mismos, ¿cierto?, a partir de las artes, ha sido súper importante. O sea, yo no sé si en realidad las y los docentes quieren que eso ocurra. Sin embargo, eso está ocurriendo. O sea, yo creo que si uno hiciera un trabajo con los profesores y las profesoras, sin duda alguna que no está en el fundamento de las artes que el sujeto se sienta menoscabado, ¿no? Sin embargo, ocurre. Y vamos forjando una identidad, ¿cierto?, que tiene que ver más con el menoscabo que con la capacidad. Y en realidad cuando somos niños y el dibujo que hace un niño o el canto de un niño o el baile de un niño
y de un niño, digo, porque durante todo el sistema escolar sigue siendo niño, ¿no? Según la normativa y la política de este país, ¿no? Y finalmente, ¿por qué tendrías, por qué tendrías que hacer las cosas con perfección? Y eso es porque hay un enfoque desde la técnica, que era lo que decía la Luisa pues, inicialmente, ¿no? Sí. No nos formamos para ser artistas, nos formamos para ser personas. No nos formamos para ser lingüistas, no nos formamos para ser matemáticos, sino para ahí, en ese momento en que ya haya la identidad de alguna manera como cristalizado, ¿cierto? Relativamente, bueno, tomes una decisión y decidas en qué quieres, a qué quieres dedicarte, en qué quieres profundizar. Pero para eso por lo menos tienes que tener la idea de que eres relativamente capaz, ¿no? Entonces, un sistema escolar que es castigador, que te va diciendo todo el tiempo que no puedes, no aporta mucho a ello, ¿no? Por eso todo el mundo estudia un poco las mismas carreras, ¿no? O todo al menos desean. Claro. Sí, yo creo que también en lo que tiene que ver con la experiencia estética se ha banalizado un poco, ¿ya? Entonces, a través de esta lógica, como que esa perspectiva que hay como general sobre las enseñanzas de las artes en la escuela, que es su autoexpresión, lo cual, claro, hay algo de autoexpresivo, pero no es, el capital cognitivo no está ahí, ¿no? Se ha banalizado y en el fondo en lo que ocurre realmente en la experiencia estética es que es un capital cognitivo, en la experiencia, digamos, sensible, hay también un desarrollo, hay un crecimiento en el sujeto, en el poder tener esas experiencias que son complejas, diversas, no, o sea, en el proceso de desarrollo de la escuela tienen que estar presentes, no pueden estar ausentes. Así como no puede estar ausente el lenguaje, como no puede estar ausente la matemática o el pensamiento lógico, tampoco pueden estar ausentes este tipo de experiencias que no son autoexpresivas. ¿Ah? La banalización de la autoexpresión es la que ha llevado a pensar que en el fondo las artes no tienen un lugar en la escuela, digamos, como tienen las otras dimensiones del currículum, ¿no? Sí, a mí quisiera como ya para ir cerrando, a modo de conclusión también, destacar algo que me quedó muy grabado a lo largo de todos los años de carrera de pedagogía en educación básica y que lo he visto materializado ahora yo como docente, que tiene que ver como docente y también mis incursiones como artista, porque también he tratado de incursionar ahí un poquito. Me gustaría recalcar el tema de establecer puentes relacionales, de la experiencia estética como una posibilidad de un diálogo real donde tú eres capaz de mirar al otro, de concebir al otro en todo su ser, en todas sus dimensiones y de establecer un contacto de alguna manera, un contacto humano, ¿no? Que ya no es instrumental, no es funcional necesariamente, sino que tiene que ver con una cosa de presencia y de estar presente en esa experiencia que es relacional y que es conjunta de alguna manera. Y creo que la experiencia estética también se da en retroalimentación con ese otro que está participando en lo que tú decías de los pares, en esa retroalimentación con ese otro. Y eso me parece muy interesante y muy relevante de incorporar en la formación pedagógica, porque al final, si lo hemos vivido en nuestra formación como profesores y profesoras de lo que sea, de matemáticas, de ciencia, de lo que sea, podemos de alguna manera valorarlo y ponerlo en práctica en nuestra pedagogía, facilitando espacios de experiencia estética y que obviamente generen o contribuyan a generar procesos cognitivos, a generar un aprendizaje significativo, entre muchas otras cosas. Es parte del desarrollo humano. Es parte del desarrollo humano, ¿cierto? Eso. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, por compartir un poquito de todo lo que saben, porque la verdad es que esto da para mucho. Son conversaciones, como dicen, que llevan 11 años y bueno, que podrían durar muchos años más. Y
Y la verdad que quería rescatar eso porque si bien no trabajamos específicamente tanto con lo que hace cada una o con la obra de cada una, yo siento que su obra de alguna manera tiene que ver con esto de las artes integradas y cómo ha dialogado eso también con la formación de profesoras y profesores, y eso me parece muy relevante. Así que muchas gracias por esta experiencia.